Buenas tardes. Continuando con el programa, vamos a dar una plática sobre tuberculosis pulmonar. Obviamente el tema es muy extenso, no nos da el tiempo para meternos en detalles, por eso pusimos hallazgos esenciales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir viendo cómo va siendo la evolución de la tuberculosis y, de acuerdo a esta evolución, cuáles son los hallazgos radiográficos que podemos ver nosotros. Eh, Vamos a comenzar pues señalando lo que ya todos conocen. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana crónica producida por Mycobacterium. Se caracteriza por la formación de granulomas caseificantes en los tejidos infectados. Eh, esta enfermedad es importante tomarla en cuenta porque la OMS estima que alrededor de una cuarta parte de la población mundial se ha infectado con el bacilo tuberculoso. Y de esta cuarta parte de la población, entre el 5 y el 10% desarrollan la enfermedad. Obviamente más frecuente en países en vías de desarrollo. En nuestro país sigue siendo un problema muy importante de salud, sobre todo considerando la gran cantidad de pacientes inmunocomprometidos que hay ya en la población. Entonces, esto hace que la tuberculosis siga estando presente y siga siendo un problema de salud pública muy importante. Bueno, ¿cómo evoluciona la enfermedad? Cuando se tiene contacto por primera vez con el bacilo tuberculoso, tenemos lo que se denomina tuberculosis primaria. Cuando hay una mala respuesta inmune, esta tuberculosis primaria progresa, se le denomina tuberculosis primaria progresiva. Vamos a ver cuáles son las manifestaciones que da en este caso. En cambio, si la respuesta inmune es buena, la enfermedad se detiene, pero queda una tuberculosis latente que en algún momento puede reactivarse cuando haya alguna situación que disminuya la inmunidad de la persona. Entonces, si se reactiva, vamos a hablar de una tuberculosis postprimaria. Vamos a hablar de los hallazgos tanto de la primaria cuando se vuelve progresiva y de la postprimaria. Bien, tuberculosis primaria. Hay que recordar que Mycobacterium tuberculosis se va a transmitir de persona a persona por vía respiratoria, y aunque se han descrito pues algunas otras vías de transmisión, la vía respiratoria por mucho es la más importante. Y señalar que generalmente el número de bacilos que expulsa una persona infectada es pequeño, por lo que se necesita una convivencia de meses con una persona enferma para que haya transmisión de la enfermedad. Hay una excepción: los pacientes que tienen tuberculosis laringea, endobronquial o que tienen una tuberculosis con cavitaciones suelen expulsar una gran cantidad de bacilos y entonces esta enfermedad sí es muy contagiosa. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona aspira estos bacilos? Los bacilos se depositan en las vías respiratorias de transición y en los alveolos. Esto sucede generalmente en la periferia del pulmón y se produce una reacción inflamatoria con abundantes leucocitos durante las primeras 24 horas. Posteriormente, los leucocitos se sustituyen por macrófagos. Estos macrófagos fagocitan los bacilos y se forma un pequeño granuloma. Este granuloma es el que se va a necrosar en 1 a 3 semanas, sufriendo la típica necrosis caseosa de la tuberculosis. Aquí tenemos un corte histológico donde se puede ver el granuloma con un centro ya necrótico, y la pieza macroscópica en donde se ve la periferia del pulmón con una zona de necrosis gaseosa en situación subpleural. Esto es lo que radiológicamente se conoce como foco de Ghon. Este foco de Ghon no lo podemos ver en estudios de imagen a menos que se calcifique. Si la enfermedad no progresa, se empieza a calcificar, como vemos aquí en esta imagen. En esta imagen vemos un nódulo que tiene una necrosis central, perdón, una calcificación central. Comienza a calcificarse, este es un foco de Ghon que no progresó ya.
Y acá tenemos otras imágenes de granulomas ya calcificados completamente, uno aquí en la tomografía, aquí vemos la densidad cálcica. Bueno, aunque se hayan calcificado estos focos de GON, pueden quedar microorganismos viables encapsulados. Por lo tanto, es una enfermedad que se puede reactivar en el futuro. Bien, durante la fase inicial es muy común que al mismo tiempo que se forman los focos de GON en la periferia del pulmón, también haya afectación de ganglios regionales. Hay diseminación a través de los linfáticos interlobulillares y llegan a los ilios. Entonces, en el ilio podemos ver formación también de necrosis dentro de los ganglios. Puede ser en el ilio, puede ser en el mediastino. Y bueno, pues entonces ya tenemos lo que se le llama complejo de Ranke, que es la combinación de un foco de GON en el parenquima pulmonar y la afectación ganglionar, ya sea en el ilio, en el mediastino o en ambos. Entonces, esto es un complejo de Ranke. Vemos la misma imagen de necrosis gaseosa tanto en el foco periférico como en el ganglio que está afectado a nivel del ilio. Bien, radiológicamente es muy común ver esto. Vemos en las radiografías pues un nódulo pequeñito parenquimatoso como este que está aquí en el lóbulo superior izquierdo. Y también vemos tanto en el ilio un pequeño ganglio calcificado y en el mediastino también aquí a nivel de la ventana ortopulmonar vemos un ganglio de mayor tamaño también ya calcificado. Esto es un complejo de Ranke. Esto es una tomografía donde vemos también el nódulo parcialmente calcificado en la periferia del pulmón y dos pequeños ganglios calcificados a nivel del ilio. Bueno, entonces esto es un complejo de Ranke. Bien, cuando la tuberculosis progresa, vamos a tener afectación del parenquima pulmonar, afectación de ganglios linfáticos, afectación pleural, o bien puede haber una diseminación hematógena que nos va a dar una TB miliar. Entonces vamos a ver los hallazgos radiológicos de cada uno de estos apartados. La afectación parenquimatosa, ¿en qué consiste? En primer lugar, se puede formar una zona de consolidación, lo cual nos va a dar un aspecto de una neumonía lobar. Lo más frecuente en la tuberculosis primaria es que se afecten los lóbulos inferiores, a diferencia de la posprimaria, donde vemos mayor afectación en los lóbulos superiores. Aquí es rara la cavitación de estas zonas de consolidación, a menos que los pacientes sean inmunodeprimidos. Ahí sí es probable que se caviten. La cavitación más bien es de la tuberculosis postprimaria. Vamos a ver algunos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos una radiografía en donde se puede ver una zona de consolidación pariliar. Vemos la zona radiopaca de bordes mal definidos, típica del patrón alveolar. Como digo, parailiar izquierda. Inclusive vemos un aumento de volumen del mediastino. ¿Por qué? Por crecimiento ganglionar a nivel de la ventana aortopulmonar. Aquí tenemos otro ejemplo, una zona pues mal delimitada, una opacidad que también tiene las características del patrón alveolar, bordes imprecisos. Aquí alcanzamos a ver una zona de broncograma aéreo y también se asocia a crecimientos ganglionares en el ilio. Estas son dos ejemplos de zonas de consolidación en una neumonía por tuberculosis. Tomografía computada pues nos deja ver con mayor precisión estas zonas de consolidación. Aquí vemos una zona que tiene, comienza como vidrio deslustrado, que se va consolidando y vemos ya una lesión de mayor tamaño a nivel parailiar. También vemos aquí unos ganglios aumentados de volumen en el espacio prevascular. Otro caso en el cual vemos una zona que empieza como vidrio deslustrado y que tiende a la consolidación con broncograma aéreo. Estos son dos ejemplos también de neumonías por tuberculosis.
Bueno, la afectación ganglionar suele ser importante. Vamos a ver aquí algunos ejemplos en niños, porque hay que recordar que la tuberculosis primaria es más común en niños y en adolescentes. Entonces tenemos una radiografía donde se ve un ensanchamiento mediastinal bilateral más evidente del lado izquierdo por crecimientos ganglionares. Y en la imagen de la tomografía se ve muy bien cómo hay un aumento de volumen a expensas de ganglios linfáticos que tienen extensas zonas de necrosis que se ven como zonas hipodensas dentro de los ganglios. Así es como se ve típicamente los ganglios de la tuberculosis, la necrosis caseosa. Es indistinguible de otro tipo de necrosis, simplemente se ve hipodensidad dentro de los ganglios y es el aspecto típico de una tuberculosis, más bien de adenopatías por tuberculosis pulmonar. Tenemos aquí otro ejemplo también en un niño donde se ve el ensanchamiento mediastinal a expensas de numerosos ganglios con necrosis en su centro. Inclusive alcanzamos a ver desplazamiento de la vía aérea hacia la derecha. Este es un corte axial y en el corte coronal se ven los conglomerados ganglionares con abundante necrosis en su interior. Y bueno, ahora tenemos el caso de un paciente ya adulto en donde bueno, los ganglios no están tan aumentados de tamaño, pero todos los que vemos, por ejemplo, aquí en el hilio derecho, aquí subcarinal, paratraqueales, iliares, todos son hipodensos porque tienen zonas de necrosis en su interior, todos con necrosis caseosa. Bien, estas son las adenopatías típicas de la tuberculosis, en este caso en un paciente adulto. La afectación pleural en la tuberculosis suele ser unilateral. Estamos hablando de tuberculosis primaria. Ahí suele ser unilateral y se afecta el mismo lado donde se inicia el foco inicial. Eh, este derrame pleural se produce por irritación local y en pocos casos, el 5% aproximadamente, es la única manifestación de tuberculosis cuando se presenta. Entonces, en estos pacientes se empiezan a aparecer derrames pleurales de repetición y cuando se investiga el líquido, pues entonces se detecta que la etiología es tuberculosa. Bien, aquí tenemos dos ejemplos de tuberculosis. En esta se ve muy bien una zona de aumento de volumen en el hilio debido a la presencia de adenopatías ciliares y vemos una zona generalizada de eh, patrón alveolar mal delimitado por la neumonía que tiene y tenemos la ocupación pleural aquí por líquido. Nuevamente, un paciente que tiene una ocupación pleural importante por líquido y subyace una zona de consolidación a nivel pulmonar. Entonces, son el derrame típico por tuberculosis. En la tuberculosis primaria no es común ver empiemas. Vamos a ver más adelante que en la postprimaria es común que haya empiemas. Aquí no. Aquí el derrame pleural no se locula con tanta frecuencia. Bueno, habíamos dicho que si la propagación de los bacilos no se detiene en los ganglios linfáticos, estos pueden acceder al torrente sanguíneo. Entonces, más o menos en unas 6 semanas, empiezan a aparecer múltiples nódulos característicos de un patrón miliar. Esto es micronódulos de menos de 3 milímetros. Aquí tenemos una imagen de una pieza anatomopatológica donde se ven estos pequeños nódulos blanquecinos típicos de la tuberculosis miliar. Hay que recordar que esta diseminación hematógena puede limitarse al pulmón o también puede irse a otros órganos extrapulmonares. Bueno, dos radiografías con el patrón miliar típico. Cuando este patrón miliar avanza y se acumula una gran cantidad de nódulos, sobre todo en los lóbulos inferiores, puede dar el aspecto incluso como que esté consolidándose ahí el parénquima. Entonces, pero este es por la superposición de todos los nódulos que hay ahí. Tenemos otro ejemplo donde vemos la zona de consolidación apical
derecha. Y aparte de esta zona de consolidación, múltiples micronódulos de distribución bilateral y difusa. Aquí tenemos un acercamiento para ver el típico patrón miliar. Bien, ahora en la tomografía, ¿qué es lo que vemos? Nuevamente, pues la presencia de una gran cantidad de nódulos de distribución difusa en los dos pulmones. En la tomografía también es común ver que estos nódulos se asocian a zonas de engrosamiento intersticial, dándonos en ocasiones un patrón retículo nodular. Esto es visible sobre todo en la tomografía. Bueno, a veces se forman lesiones únicas de aspecto nodular que se llaman tuberculomas. Estas lesiones principalmente tienen lesiones satélites asociadas. En el 5% de los casos de infección primaria puede darse esta evolución a tuberculoma, que son nódulos bien definidos, más o menos de 1 a 4 centímetros de diámetro. Generalmente son lesiones lobuladas, y el 80% de los casos tienen lesiones satélites, como vemos en esta imagen de tomografía computada. Vemos un nódulo de bordes lobulados con algunas umbilicaciones, y cerca de él otro nódulo que incluso podría tener algunas espiculaciones. Entonces, estos tuberculomas no es raro que se confundan con lesiones malignas. ¿Por qué? Por la morfología que tienen. Sin embargo, siempre hay que considerar la etiología tuberculosa cuando veamos que hay nódulos con nódulos satélites asociados. Bien, esto es solamente en el 5% de los casos de infección primaria. Bien, vamos ahora a la tuberculosis postprimaria. La reinfección, al contrario que la infección primaria, suele afectar los lóbulos superiores o bien los segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Y estas lesiones se extienden y se cavitan con rapidez. Al igual que en la infección primaria, también puede haber diseminación hematógena, y en la tuberculosis postprimaria también podemos tener tuberculosis miliar. Las lesiones parenquimatosas son distintas por lo general. En la tuberculosis primaria veíamos una zona de condensación o consolidación, por dicho, única, dando un aspecto de una neumonía lobar. En este caso, en la postprimaria, generalmente vemos zonas multifocales de consolidación, y en esta sí es frecuente la cavitación rápida. Aquí tenemos un ejemplo de una neumonía multifocal por tuberculosis postprimaria. Vemos múltiples zonas de ocupación alveolar. Son zonas de radiopacidad mal delimitadas que se superponen unas a otras, distribuidas en forma bilateral, que no tienen un patrón simétrico. Y bueno, algunas veces a este patrón se le llama patrón acinar. ¿Por qué? Porque son como pequeños nódulos acinares. Esto es, se ve la afectación de los acinos, dando este aspecto como nodular. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos de radiografías de pacientes con neumonía por tuberculosis postprimaria. Aquí ya vemos una zona de franca consolidación. Esta está en el lóbulo medio, y vemos otras zonas de opacidades igual multifocales, mal definidas, que son típicas de la neumonía por tuberculosis postprimaria. En este ejemplo ya vemos cavitaciones, vemos imágenes redondeadas que tienen una pared bien definida con el centro radiolúcido. Entonces, en este paciente, pues ya se cavitaron estas lesiones. Inclusive aquí alcanzamos a ver que hay ya un neumotórax en el lado izquierdo. Vamos a ver más adelante que una de las complicaciones que puede haber es el neumotórax. ¿Por qué? Porque las cavitaciones pueden romperse hacia el espacio pleural. Entonces, esta es una neumonía ya cavitada. Aquí tenemos dos ejemplos
de tomografía en el que se ven estas zonas multifocales de consolidación. Está en ambos lóbulos superiores, en el segundo caso en los lóbulos inferiores, y vemos que en estas lesiones ya se alcanzan a ver algunos puntos ahí de densidad aérea que pueden hablar de que ya comienza una incipiente cavitación. Otro ejemplo por tomografía de lesiones que ya se empiezan a cavitar. Esta cavitación ya está muy bien formada, una pared muy bien formada, el centro hipodenso, densidad aérea, y aquí tenemos otras lesiones periféricas. Y bueno, pues más ejemplos, ¿no? De lesiones ya cavitadas, ¿no? Con una pared gruesa en estas múltiples lesiones. Aquí ya vemos otro tipo de patrón que vamos a ver más adelante, que vemos zonas con nódulos centrilobulares, zonas con un patrón de árbol en gemación y nódulos que ya se cavitaron. Bueno, otro ejemplo, la radiografía nos muestra una gran cavitación, está en el lóbulo inferior derecho, con una pared gruesa, inclusive aquí se ve un pequeño nivel hidroaéreo, y esta es la tomografía en la que se puede ver la gran cavitación, también con un poco de líquido en su interior, y bueno, también en el pulmón izquierdo se ven nódulos cavitados, tanto en la radiografía como en la tomografía. La presencia de niveles hidroaéreos dentro de las cavitaciones es importante. Muchas veces vemos pacientes que tuvieron tuberculosis en el pasado y quedaron las cavitaciones residuales. Cuando una cavitación tiene un nivel hidroaéreo, quiere decir que la infección está activa. Las cavitaciones residuales generalmente no tienen líquido en su interior. Bueno, un caso más, aquí tenemos una radiografía donde se ven lesiones ya cavitadas en este paciente que tiene el patrón de neumonía multifocal que ya habíamos dicho. Y esta radiografía es muy interesante porque se ve la lesión cavitada en el lóbulo superior derecho y podemos ver el bronquio que se denomina bronquio de drenaje, que es por el cual todo este material que estaba en esta zona de consolidación se drena y queda la cavitación. Y vamos a poner dos tomografías, dos imágenes de tomografía, donde se puede ver igual la zona de consolidación periférica que empieza a cavitarse, y aquí se puede distinguir muy bien el bronquio de drenaje. Nuevamente la cavitación extensa con el bronquio de drenaje, el que señala aquí la flecha, muy bien marcado. Por aquí es por donde se drenó esta zona de consolidación. Bueno, hablando del bronquio de drenaje, vamos a hablar un poquito de la diseminación broncógena de la tuberculosis. Muchas veces estas zonas de consolidación se licúan y se pueden comunicar con el árbol bronquial. Esto hace que los bacilos también invadan los bronquios y dar una bronconeumonía caracterizada por nódulos centrilobulares. Y en la tuberculosis es muy común el patrón de árbol en gemación. Aquí vemos una imagen de tomografía donde comienza a verse en la periferia del pulmón izquierdo algunos nódulos centrilobulares y ya empezamos a ver ese patrón de árbol en gemación. Esto nos habla de que en este paciente ya hubo una diseminación broncógena de la tuberculosis. Y bueno, pues ya aquí tres imágenes de tomografía donde es más evidente la presencia de nódulos de localización centrilobular y imágenes de árbol en gemación. Estas imágenes que nos hablan de la ocupación de los bronquiolos terminales por material, en este caso gaseoso, ¿verdad? Bueno, y tenemos aquí también en el óvulo, perdón, en el pulmón izquierdo, pues un nódulo que todavía no se cavita. Segunda imagen en donde vemos muy bien este patrón de árbol en gemación
lo cual se ve muy bien en la tercera imagen, un patrón de bronquimación ya muy diseminado en ambos pulmones. Entonces, estos hablan de diseminación broncógena con ocupación de los bronquiolos terminales. Bien, la afectación del árbol traqueobronquial también puede dar atelectasias y zonas de hiperinsuflación. En esta radiografía vemos las dos cosas. Vemos, en primer lugar, el desplazamiento de la cisura menor, de la cisura horizontal, por la presencia de una zona de atelectasia en el lóbulo superior. Y vemos una mayor radiolucidez del pulmón subyacente por hiperinsuflación. Entonces, en este paciente ya hay una afectación traqueobronquial que produce zonas de estenosis que condiciona estos dos fenómenos, tanto las atelectasias como la hiperinsuflación. En el ápice contralateral también vemos ya lesiones por tuberculosis. Bueno, la afectación pleural en la tuberculosis postprimaria es distinta. Generalmente los derrames pleurales evolucionan hacia empiemas. Y bueno, también tenemos en la tuberculosis postprimaria zonas con pacientes con neumotórax, ya lo dije, porque pueden romperse las cavitaciones hacia el espacio pleural. Incluso no es raro ver fístulas broncopleurales. Aquí tenemos esta imagen de un paciente en donde se ve un patrón miliar eh, típico, pero adyacente a la pared lateral en el pulmón izquierdo vemos esta lesión con todas las características de una lesión extrapulmonar que tiene un nivel hidroaéreo. Este es un paciente que hizo un empiema en el pulmón izquierdo. Tenemos aquí otras dos radiografías. Ya habíamos visto esta zona, este paciente con neumonía con cavitaciones y la zona de neumotórax en el pulmón izquierdo, ¿no? Seguramente por rotura de alguna de estas cavidades hacia el espacio pleural. Aquí tenemos otro paciente que tiene un derrame pleural muy heterogéneo. ¿Por qué? Porque dentro de la zona de derrame, aquí vemos un nivel hidroaéreo grande, dentro de la zona de derrame vemos estas zonas radiolúcidas también con niveles hidroaéreos. Esto nos indica la presencia de un derrame loculado y dentro de esas loculaciones niveles hidroaéreos. Entonces, este es un paciente con múltiples empiemas derechos. Y bueno, pues un aspecto por ultrasonido del derrame pleural en estos pacientes, vemos derrames con múltiples septos y con material erecoico en su interior. Y bueno, la tomografía, que en este caso pues no nos permite ver con claridad los septos como sí lo hace el ultrasonido. Lo que vemos en la tomografía son derrames pleurales con una pared gruesa, como podemos ver en las tres proyecciones que tenemos. Y bueno, la eh, forma del derrame nos habla de que está loculado. Bueno, ¿qué complicaciones puede haber en la tuberculosis postprimaria? Hay una que es infrecuente, pero que es muy importante saber identificar. Estamos hablando de los aneurismas de Rasmussen. ¿Qué son estos aneurismas de Rasmussen? En realidad son pseudoneurismas que se forman en la arteria pulmonar en alguna de sus ramas cuando hay erosión de las estructuras vasculares, pues por una cavitación adyacente. Aquí tenemos una imagen, un estudio de tomografía en donde es muy evidente la presencia de una lesión en la periferia del pulmón que en la fase simple pues se ve pues, discretamente heterogénea, pero tras la administración del medio de contraste vemos una zona con un
reforzamiento muy, muy intenso. De hecho, la densidad de esta zona central es muy similar a la densidad de las estructuras vasculares o de las cavidades cardíacas, lo cual nos puede estar hablando de que esto sea una lesión vascular. Y ya la reconstrucción coronal nos hace ver que sí tiene comunicación con ramas de la arteria pulmonar que va al lóbulo inferior izquierdo. Entonces, esto es un aneurisma de Rasmussen. ¿Qué otras complicaciones hay? Es infrecuente, pero también podemos tener afectación del pericardio. Podemos tener una imagen de derrame pericárdico, como en este caso, y en ocasiones no se detecta y si el paciente evoluciona hacia la curación pueden quedar zonas extensas de calcificación periférica como en este paciente vemos gran parte del pericardio calcificado, pueden tener después cardiopatías restrictivas, ¿no? por esta causa. Entonces la pericarditis es también una complicación que tiene que tenerse en cuenta. Otra complicación es la extensión de la infección hacia la pared torácica. Tenemos aquí dos ejemplos. En la primera se ve muy bien una lesión cavitada en el ápice pulmonar y en una tomografía subsecuente se ve cómo esta cavitación se rompe, pero hacia la pared torácica anterior. Aquí se va a formar también pues, un absceso. Entonces, esto es otra complicación de la tuberculosis postprimaria. Y bueno, aquí tenemos otra imagen de tomografía en la cual vemos la formación de un absceso que ya afecta la pared del tórax. Tenemos un derrame pleural, una zona de empiema y la extensión hacia la pared torácica. Bien, cuando la tuberculosis postprimaria se cura, puede dejar lesiones residuales y esas lesiones residuales las identificamos pues ya en estudios posteriores. Entonces es muy común la aparición de aspergilomas. Esto es la infección de las cavitaciones residuales que quedaron por una tuberculosis expensas de bolas de hongos. El patrón típico, o más bien la imagen típica de estos aspergilomas, pues es la cavitación con una imagen redondeada en su interior. Esta es la imagen típica del aspergiloma. Y bueno, en las radiografías puede verse estas cavitaciones que tienen material radiopaco en su interior. Entonces, estas son imágenes típicas de aspergilomas. Aquí tenemos un aspergiloma único en el pulmón derecho, el lóbulo superior. Aquí tenemos en el pulmón izquierdo dos cavitaciones con infección por aspergillus en su interior. También pueden quedar calcificaciones pleurales que pueden ser restrictivas, impiden la adecuada expansión del pulmón. Tenemos una radiografía en la cual se ve una extensa zona de calcificación pleural, inclusive aquí podemos ver que el pulmón no está completamente expandido. Y dos imágenes de tomografía, algunas calcificaciones pequeñas, lineales, que aparentemente no causan pues, ningún problema, pero en el segundo ejemplo tenemos una zona de empiema que quedó encapsulado por esta pared ya calcificada, ¿no? Y obviamente pues con un efecto de masa importante por su tamaño. Entonces, otra complicación, otra lesión residual más bien de las tuberculosis postprimarias. Y bueno, pues es común en pacientes de edad avanzada ver este tipo de patrón de destrucción pulmonar, ¿no? Se le llamó pulmón destruens, o sea, pulmón destruido. Vemos aquí el pulmón derecho, pues distendido, también con múltiples lesiones, porque no es sano, este pulmón tiene múltiples lesiones, sobre todo hacia el ápice, vemos una zona
radiopaca, mal definida, quedó como lesión residual por la tuberculosis, pero el pulmón derecho es el que francamente está colapsado, con imágenes que eh, tienden a causar retracción del mediastino. Vemos la tráquea como está desviada hacia la izquierda y también vemos algunas zonas de cavitación en su interior. Vemos la elevación del hemidiafragma también por la retracción que se produce. Entonces aquí tenemos este pulmón ya completamente destruido por la tuberculosis. Otro ejemplo en donde está afectado sobre todo el lóbulo superior, vemos la retracción hacia la derecha de las estructuras mediastinales. El pulmón en su lóbulo inferior también está destruido, pero tiene amplias cavitaciones pues, que mantienen cierta expansión del mismo, ¿no? Entonces, otro ejemplo de pulmón destruens en una tuberculosis postprimaria. Pues otros dos ejemplos similares. El pulmón derecho hiperinsuflado, el pulmón izquierdo colapsado con grandes cavitaciones y causando retracción del mediastino. La imagen de tomografía del mismo paciente en donde se ve el pulmón totalmente colapsado con cavitaciones, con bronquiectasias y el pulmón derecho hiperinsuflado, inclusive herniándose hacia el lado izquierdo. Bien, ¿qué podemos concluir? Lo primero es que la tuberculosis pulmonar es una enfermedad frecuente. Sin embargo, en muchas ocasiones no tenemos clara cuál es la evolución de la enfermedad, cuáles son sus distintas fases y cuáles son los hallazgos radiológicos que podemos encontrar en cada una de estas fases. A pesar de que es algo que vemos todos los días, muchas veces no lo identificamos. Por eso es indispensable, sobre todo en los programas de formación de los médicos residentes, darle un tiempo extenso para el estudio de esta patología, sobre todo porque es una patología que no se va a terminar, va a seguir habiendo pacientes pues durante mucho tiempo, ¿no? Sobre todo en nuestro medio, nuestros pacientes pues muchas veces llegan ya con secuelas de tuberculosis que padecieron ya hace años y son las que más frecuentemente no identifican los residentes y bueno, muchos radiólogos. Por eso es indispensable volver a retomar el tema, volver a darle la importancia que tiene para poder identificar pues estos pacientes. Más adelante vamos a hablar un poquito más de tuberculosis, sobre todo a nivel abdominal. Entonces, vamos a dejar aquí el tema de la tuberculosis pulmonar. Más adelante hablaremos de tuberculosis abdominal. Muchas gracias.